Salud amigos, ¿qué tal? Hoy tenemos otro vídeo de preguntas y respuestas y las preguntas que me están haciendo en estos días oscilan alrededor de los roscones de Reyes y de los panetones. Y la pregunta que más me han hecho es lo siguiente: si la masa madre es lo mismo que la masa fermentada. La masa madre es una levadura natural que la hacemos nosotros mismos a través de una mezcla harina, agua y un poco de calor, normalmente unos 25-26 grados. Esa mezcla la realizamos, la dejamos unos días, comienza a fermentar y nosotros después la vamos alimentando. Al cabo de 3 o 4 días, cuando hay una reacción en la masa, vamos quitando un poquito y añadiendo un poco de harina y agua, es decir, vamos alimentando nuestra levadura. Por otro lado, la masa fermentada o prefermento es una masa que la hacemos nosotros también mezclando levadura comprada, levadura fresca o de panadero, mezclada con agua y harina. Son dos cosas diferentes, pero ambas tienen un cometido: mejorar la calidad de la masa, la textura, el sabor y una cosa muy importante, la conservación, que nuestros panes aguanten más días frescos. Vamos a otra pregunta. Santiago y Maribel me vienen preguntando hace días: ¿podemos cambiar un chocolate negro de una receta por un chocolate con leche o un chocolate blanco? Santiago y Maribel, si hacemos ese cambio tenemos que modificar las cantidades de chocolate. ¿Por qué? Porque lo que le da textura a nuestras cremas y a nuestras recetas es la manteca de cacao presente en el chocolate. Y si nosotros cambiamos por otro, evidentemente vamos a tener que compensar ese exceso o falta de manteca de cacao. Les invito a que visiten Facebook, la página de Con el Chef, que esta semana les explicaré perfectamente cómo sustituir un chocolate por cualquier otro chocolate. Ahora tenemos una pregunta que me la hicieron a través de Facebook y me la hizo Chin Liu. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo horneamos con aire y cuándo no? La mayoría de las cocciones que hacemos en pastelería y repostería tenemos que intentar hornear con aire, porque el aire lo que hace es distribuir bien el calor dentro del horno y de esa manera las cocciones son bastante más regulares, uniformes. El problema es que hay muchas masas, como por ejemplo bizcochos, soufflés, inclusive la masa choux o los macarrones, que tienen que subir de volumen, de altura, y un viento lo que va a hacer es dificultar esa subida y normalmente van a subir un poquito inclinados, se van a torcer. Entonces, siempre que podamos con aire, como galletas, masas de tartaletas, masas con levadura, y las otras masas que son más frágiles, como masas esponjadas, como por ejemplo bizcochos, biscuit, macarrones, masa choux, pues en todos esos casos vamos a evitar el aire. Sergio Cárdenas me pregunta a través de Facebook: ¿por qué los macarrones explotan cuando los pone en el horno? Normalmente se debe a un exceso de temperatura, demasiado calor o placas de cocción que son demasiado gruesas y que retienen demasiado el calor, y eso lo que hace es que el macarrón explote, como que reviente por arriba. Intenta bajar la temperatura del horno a 130, incluso 125 grados, porque existen hornos domésticos que no son demasiado exactos y que calientan demasiado. Otra pregunta referente a las masas levadas, a las masas fermentadas con levadura, y una de las personas que me hace esta pregunta es Cristina. La pregunta es la siguiente: una masa que lleva levadura, ¿hasta qué punto la tenemos que dejar fermentar? Eso pasa en los roscones, que lo tenemos estos días, y en los panetones. Normalmente tenemos que dejar que duplique la masa, tenemos que tener una referencia. Por ejemplo, en el caso de los panetones ponemos hasta la mitad del molde para saber cuándo llega hasta arriba, y de esa manera sabemos el momento en que tenemos que hornear. En el caso de los croissants es algo que requiere un poquito de experiencia y atención. Tenemos que calcular el doble de volumen inicial y justo meterlos en el horno. Les recuerdo que un exceso de leudado no significa que la masa quedará más bonita,
todo al contrario. La masa no quedará con buena textura y lo que es más delicado, la masa va a perder sabor porque la levadura en ese exceso de fermentación se estará comiendo el azúcar. Primero se come el azúcar de la harina y luego se comienza a comer el azúcar que nosotros hemos puesto en la receta. Por lo tanto, para no alterar la dulzura de una masa, tenemos que hornearla en el momento preciso, cuando han duplicado y excepcionalmente en algunas masas que llevan mucha agua, cuando han duplicado y un poquito más. María Pérez y Antonio me preguntan también acerca del horno. ¿Cuál es el problema con el cheesecake? Que normalmente se les raja, se les parte arriba. Eso es un exceso de temperatura. Todas esas masas que entran al horno, que son bastante líquidas, tipo flan, mezcla de bastante huevo con leche, crema y en este caso con queso, tienen que tener una cocción muy suave, 140 o 150 grados como máximo. Y para que no se rompa y para que tampoco se retraiga demasiado, lo que tenemos que hacer es, una vez que está cocido ese cheesecake o esos flanes, apagar el horno y dejarlo unos minutos dentro para que no tenga un choque térmico, calor con frío y pueda tener alguna alteración en la textura. La pregunta que me han hecho varios a través de Twitter y Facebook es si las frutas confitadas son lo mismo que las frutas escarchadas, y son dos cosas distintas. Las frutas confitadas son unas frutas que nosotros las servimos en agua y azúcar y eso es un proceso lento y largo, normalmente tarda una hora y media a baja temperatura. En cambio, las frutas escarchadas son frutas que primero fueron confitadas y que después se continuó con el proceso añadiendo a cada 2 o 3 días un poco de azúcar a esas frutas, volviéndolas a hervir, y lo que vamos haciendo es haciendo una especie de capa de azúcar alrededor de cada fruta, que cuando las dejamos secar las tenemos escarchadas. Y esto ha sido por hoy, amigos. Recuerden encontrarme en Twitter @conelchef, Facebook /conelchef y suscribirse a mi canal por otras recetas y vídeos. Gracias.